Quiero decirte, ¿no? sí, Juan Carlos, tremenda entrevista. Habla el fiscal en exclusiva, Rodrigo Celis, contigo en cosas muy interesantes que dijo. Vamos desglosando, ¿te parece? Última entrevista que iba a dar, dijo, porque ya tú sabes, Eva, se mete en el tema de la investigación, porque recordemos que se está preparando el juicio oral. No estamos, Jorge Valdivia no ha sido encontrado culpable, él está cumpliendo una medida preventiva por una formalización. Falta todavía la investigación y falta que comience este juicio que puede durar un buen tiempo. Pero hemos hecho aquí con el equipo una línea de tiempo para un poquitito ir dándonos una idea de lo que pasó. La primera fecha, el 23 de septiembre, el fiscal dice que esta fecha es clave, porque ese día, según su investigación, él termina su relación sentimental con la diputada Maite Orsini. Perfecto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el fiscal se mete en la relación de Maite Orsini con Jorge Valdivia? Porque según la investigación de la fiscalía, ellos detectaron que cada vez que Valdivia terminaba con la diputada Orsini, aparentemente lo pasaba a buscar su hermano, caía en una suerte de no sé si llamarlo de depresión, pero en definitiva el hermano lo pasaba a buscar para salir a carretear. Eso en algún minuto se filtró o se dijo que parte de la declaración de Maite Orsini era que cuando él tenía pena, el hermano, los amigos como que le organizaban fiestas para que tirara para arriba. Una cosa así, bueno, eso lo maneja el fiscal y dice, bueno, yo tengo ya investigado que el 23 cuando él termina, principalmente el hermano es el que lo pasa a buscar, el hermano de Jorge Valdivia, y salen a carretear, por así decirlo. Claro. También incluso es súper específico el fiscal porque dice, tengo entendido que en el día a día Jorge Valdivia no consume alcohol, pero cada vez que salía con su hermano sí lo hacía. Esa es la primera fecha, yo diría que es como el punto cero de esta investigación. 7 días más tarde o 6 días más tarde, el 29 de septiembre, hay un incidente que no es parte de esta investigación y no se sabe bien qué es, pero hay un incidente. ¿Pero de qué tipo? Que tiene que ver con lo policial con Jorge Valdivia, pero no se sabe bien qué es, ni tampoco es parte de esta investigación, pero es un poco para reflejar la temporalidad, lo que pasa a partir de un hecho y desemboca en otro. En algún minuto se habló de un incidente de violencia, Sí. como que había una denuncia por violencia donde estaba involucrado también el hermano. Es verdad. Y tiene que ver con eso, pero dice el fiscal, no es parte de esta investigación. Después pasa prácticamente un mes y venimos al primer hecho, que es la primera víctima, pero segunda denunciante. ¿Qué pasa aquí? Jorge Valdivia contacta a la víctima por Instagram, por una red social. La víctima tiene, no hay que dar muchos datos, pero tiene sobre 23 años, y le dice que la quiere conocer, que se quieren juntar. Ella dice, me llama la atención. Primero la víctima piensa que pudiera no ser tan cierto que una persona famosa, pero llega algún momento y dice, bueno, juntémonos. Esto según lo que ha investigado la fiscalía, no es versión nuestra de lo que ha investigado el fiscal. Y Jorge Valdivia le dice, bueno, si te sientes más tranquila, más segura, invita a un par de amigas. Se juntan en un pub, El Toro, en Vitacura, y luego van a la discoteca Candelaria. Pero este carrete termina en el departamento de Jorge Valdivia. Ya no con las dos amigas, sino que con una sola amiga, Jorge Valdivia, su hermano y un grupo de personas, porque había una celebración, estaban festejando el lanzamiento, no sé si de una página web, un emprendimiento de un par de amigos. O sea, hay testigos. Había un carrete allí. Esa noche es muy oscura, es muy rara, y el otro día la denunciante se va, se ve que entra con sus pantalones, se va sin sus pantalones, se pone una suerte de chaqueta a la cintura, podría dar la impresión, dice el fiscal, ¿no?, que va huyendo, y se va con la amiga. Es que ahí, paremos ahí con Eva y aprovechemos de sumar a nuestra abogada penalista. ¿Qué tan grave es ese hecho que muy bien describe Juan Carlos y también el fiscal? Como que pareciera, porque nadie se va de una casa, sobre todo es en la mañana, entiendo. Sí. Pasa la noche, después de este carrete, y se va como huyendo sin ni siquiera los pantalones. La amiga la graba y dice el fiscal, ni siquiera se le entiende lo que dice. Sí, a ver, ese es un antecedente que efectivamente es una pieza fundamental de la teoría del caso que levanta el Ministerio Público, que es efectivamente cuestionarse y mostrar al tribunal, que es finalmente quien decide las medidas cautelares y quien va a decir, en el fondo, si es que se dicta un veredicto condenatorio absolutorio respecto de Jorge Valdivia. Preguntarse quién en su sano juicio realiza estas situaciones, porque pareciera ser, ¿cierto?, a simple vista que es como la conducta de una persona que arranca, ¿cierto?, de probablemente una agresión. La defensa va a tener que también dar cuenta de cuál es su versión del caso, y efectivamente acá lo que parece interesante, que era un antecedente que desconocíamos, es que en este departamento había más personas, entonces pudiesen haber testigos que den cuenta de
qué fue lo que ocurrió, por qué tiene esta conducta, pero sí efectivamente es un antecedente que es bastante llamativo, porque efectivamente si tú hablas de una relación sexual consentida, lo que uno esperaría es que efectivamente esa persona volviese, ¿cierto?, a retirarse de buena forma desde el departamento, digamos. Ahí hay un dato clave que lo quiero compartir con ustedes también, porque en este primer incidente, la amiga con la que estaba en el departamento graba. El fiscal nos ha dicho que es un video muy, muy, muy cortito, pero graba cuando se van, porque después ya toman un Uber y se van a sus hogares, digamos, pero ahí se da cuenta que ella no está 100%, digamos, no está lúcida 100%. Lo digo porque ambas víctimas han dicho que ellas tienen la sensación de que ingirieron o estaban bajo el efecto de algo más que alcohol. El examen toxicológico de esta víctima se pidió, estaba pendiente. El examen de la segunda víctima ya arrojó positivo para un fármaco que ella dijo y declaró no utilizar, no estar en tratamiento, que no era parte de su cotidianidad, digamos. Podemos agregar algo ahí a eso, esta celebración, que es el antecedente que desconocíamos, que en la casa había más personas. Diario La Hora del 17 de octubre señala que Jorge Valdivia mostrará una nueva cara, esto antes de que se conocieran denuncias. Dice: Jorge Valdivia mostrará una nueva cara jamás vista, ahora se lanzará como youtuber y tiktokero en un apoteósico estreno de su canal oficial de YouTube titulado Jorgito Valdivia 10. El debut de este nuevo espacio digital está programado para este jueves 17 de octubre a las 20 horas, donde los seguidores podrán disfrutar de una perspectiva inédita y personal del mago. El exfutbolista Jorge Valdivia compartirá detalles de su vida actual, así como las experiencias que van más allá de lo estrictamente deportivo, dice esta nota, que además se acompaña de una publicación en Instagram del propio Jorge Valdivia, donde habla del estreno de El Diario del Mago junto a mi equipo de @La Táctica. Lo espero en mi canal de YouTube a las 20 horas, etcétera, etcétera. Eso era probablemente lo que estaban ese día celebrando. Se van uniendo las piezas, se dan cuenta ustedes como la fiscalía, los investigadores van uniendo todas las partes de este puzzle. Bueno, eso pasó el día 17. El día 20 de octubre está la presunta víctima. ¿Se acuerdan ustedes que vimos las imágenes cuando ellos están en el restaurante peruano, ¿cierto? Ingieren un par de pisco sour. Claro. Aquí hay un par de datos interesantes también que entrega el fiscal. Entre medio de estas dos fechas, Jorge Valdivia estuvo de cumpleaños el día 19, el día sábado, para que ustedes se den un panorama de cómo estuvo la semana de Jorge Valdivia, o sea, el lanzamiento de su emprendimiento. El día jueves. El día jueves, el día viernes parece que en la noche no pasó mucho, el día sábado en la noche sí celebra su cumpleaños, y el otro día contacta a esta tatuadora que ya Jorge Valdivia, y este es el dato interesante del fiscal, ya había estado en el departamento de ella, porque ella le iba a hacer un tatuaje. Entonces había estado para, me imagino, yo nunca me he hecho un tatuaje, pero para ver las medidas, el diseño, un poco para ver la perspectiva de eso. No era la primera vez que iba a la casa de ella. A lo menos ya había vivido una vez anteriormente, a lo menos una. Se juntan durante horas de la tarde en este restaurante peruano, toman un par de pisco sour, lo acompañan aparentemente con un poco de comida también y se van al departamento de la segunda víctima, primera denunciante, ese domingo por la noche. Al otro día empiezan los mensajes de WhatsApp, ella dice que no recuerda lo que pasó, él dice que tampoco recuerda mucho lo que pasó, y ella hace la denuncia. En algún momento también estos WhatsApp, Jorge Valdivia le dice: me denunciaste. Como que queda ahí un poco en el aire ese WhatsApp, dice: me denunciaste, y desemboca en todo lo que sabemos. Ella también dice que se sintió rara, que se sintió extraña, que le parece que no solamente es bajo los efectos del alcohol, son personas que tienen una vida social, uno sabe, me imagino yo, cuando está bajo los efectos del alcohol y cuando uno se siente raro dentro de esta lógica. Y a partir de este caso empiezan una cadena de informaciones que terminan con Jorge Valdivia en la cárcel de Rancagua. Y ahí quiero ir con Eva, porque el fiscal te dice dos cosas que me parecieron bien importantes respecto a ambos casos. Uno es que ambas mujeres presentaban lesiones. Y la segunda, efectivamente, es que ambas dicen estar con algo más que los efectos del alcohol. Y te dice una de las víctimas, ya salió los exámenes y efectivamente se encontró este relajante muscular. Para la segunda víctima. Dice, para la segunda, no haber consumido, y todavía no se tienen los resultados de la primera, Eva.
O sea, a ver, respecto a eso último, va a ser súper importante y acá entender que la Fiscalía tiene un deber de investigar con objetividad, por tanto, no puede quedarse solo con lo que dicen las víctimas. Yo creo que el fiscal va a tener que confirmar esta información. Se pudiesen pedir, por ejemplo, las fichas clínicas de las víctimas, a ver de si efectivamente tenían o no diagnosticado o prescrito este medicamento para efectos de ver si es que efectivamente lo consumían o no lo consumían. No puede, por principio de objetividad, estarse únicamente a lo que las víctimas de la causa indican, y efectivamente también la defensa pudiese pedir diligencia a efectos de desvirtuar ese antecedente. Tampoco sabemos si Jorge Valdivia estaba en conocimiento de que la víctima consumía este medicamento o no. Y respecto a la primera pregunta de las lesiones, acá hay que tener presente un antecedente. En una agresión sexual no necesariamente van a quedar lesiones en las víctimas, digamos, en sus genitales, pero sí pueden quedar en el cuerpo evidencias, por ejemplo, de forcejeo. Esas evidencias sí uno pudiese esperar, digamos, que se encontraran ya sea en los brazos, en las piernas, pero dada la edad de las víctimas, uno pudiese, ¿cierto?, justificar o entender médicamente por qué hay lesiones que no aparecen, y eso no quiere decir que efectivamente la agresión no haya existido. Claro. Juan Carlos, entiendo que en la conversación con el fiscal salieron otras cosas que me gustaría consultar a la vuelta, y también que hablemos de la situación de Maite Orsini, que en algún minuto se dijo que se había puesto a disposición de las víctimas. ¿Cuál habría sido el sentido de toda esta situación? ¿Cuál es el vínculo, esa relación que tenía, los mensajes que le mandaba, donde le decía que ella todavía la quería, la amaba, que es la única mujer que nadie se le Ella iguala? también a él. Al regreso de la pausa vamos a conocer detalles de ello, de los correos que se filtraron y mucho más acá en Buenos Días a Todos. Carlos Alarcón analizando esta entrevista y los dichos que dice el fiscal, pero sabemos que, Eva, te tienes que ir, pero antes de que te vayas, ¿qué arriesga Jorge Valdivia? ¿Y qué pasa si los exámenes de la segunda víctima, que todavía no se tienen esos resultados, coinciden con este relajante muscular de la otra denunciante? En términos de pena, lo que arriesga Jorge Valdivia en caso de que se configure o que se acredite una violación es una condena que parte en 5 años y un día. Si es que se acreditan las dos, se va a subir en el fondo el tramo penal y va a arriesgar una pena mínima de 10 años y un día. ¿Qué es lo relevante? Que yo creo que es un antecedente que el fiscal Celis está esperando. Si es que efectivamente coinciden, digamos, los exámenes toxicológicos en relación al medicamento o a la sustancia que se encuentra en ambas denunciantes, obviamente él va a acreditar entonces un patrón de conducta. Ajá. Y va a subsanar, digamos, un punto que queda dudoso, que efectivamente sería esta incapacidad para oponerse o esta privación de sentido que tenían ambas víctimas al momento de los supuestos hechos. Perfecto, Eva, muchas gracias. Vaya, a su audiencia muy amable de estar con nosotros. Seguimos con Juan Carlos Alarcón, que nos ha presentado esta entrevista exclusiva al fiscal del caso, y también hemos ido conociendo algunos detalles de lo que es esta cronología de hechos que comienza el 23 de septiembre, cuando termina la relación de Jorge Valdivia con Maite Orsini. Maite Orsini se convierte en un personaje interesante dentro de esta conversación. Ella misma fue a prestar declaración, ella misma contactó a una de las víctimas poniéndose a su disposición, una cosa muy extraña. ¿Quién es ella para ponerse a disposición de una víctima sabiendo que tiene un compromiso, un vínculo afectivo y emocional todavía con el denunciado? Es extraña la figura de ella. Eso es muy raro, en primer término, porque es muy delicado ponerse en contacto con una víctima de violaciones. Es muy, muy, muy complejo, hay que tener mucho tino, son situaciones extremas. Lo segundo, hay a la Fiscalía, y reitero, lo que estamos entregando es la versión de la Fiscalía. Por supuesto, hay la defensora Paula Vidal, que es una defensora muy respetada en la plaza, tendrá sus argumentos también. Pero lo que el fiscal ha determinado es que cada vez que había una ruptura entre la diputada Orsini y Jorge Valdivia, aparentemente Jorge Valdivia caía en un estado emocional a lo sumo complejo. Y había una forma, una mecánica que era que su hermano lo pasaba a buscar, salían a carretear. Bueno, usted dirá, eso no tiene nada de raro, por supuesto que no tiene nada de raro como para sacarle un poco la pena, pero ahí se producía un consumo de alcohol, dice el fiscal, que no es habitual en la vida de Jorge Valdivia, porque recordemos que Jorge Valdivia estaba trabajando en los medios, se desempeñaba bastante bien, tenía una vida bien ajetreada, estaba a punto de hacer este emprendimiento en YouTube también, que es una de las celebraciones que se da aquí el 17 de octubre, pero esa relación entre ellos es compleja, y es compleja porque el día 20 de octubre, cuando él está en este restaurante, en el Chicha en Ají, aquí en Manuel Montt, y luego van al departamento de la segunda víctima, él le envía WhatsApp a Maite Orsini cuando estaba con otra persona y le dice que no la puede olvidar, estoy
no tenemos los WhatsApp aquí, pero quiero hacer como una macroestructura de lo que tiene en sus manos la Fiscalía, que es la mejor mujer del mundo, que es incomparable, que no la puede olvidar. Es decir, el fiscal se da cuenta a todas luces que él emocionalmente sigue todavía muy, muy ligado a Maite Orsini. Entonces, lo que intenta hacer Maite Orsini en algún momento es decir, ¿sabes qué? Yo tengo antecedentes también que justamente aquel día que estaba Jorge Valdivia con la víctima, me llegaron estos WhatsApp. Y ella pone a disposición también esa información, que es relevante pero es delicado. Claro. Bueno, de hecho el fiscal te dice estos mensajes en la nota y que sigue enamorado de Maite, él lo señala, pero también están los mails de Maite a él. ¿Son en otro tiempo? ¿Esos vienen después, donde ella le pide perdón y le dice que no lo puede olvidar? También que ella renunciaría al partido, renunciaría a todo por él. ¿En qué minuto pasa eso? Mira, es un tiempo de espacio, tiempo-espacio, no es dentro de esta línea de tiempo que hemos armado Ya. aquí, porque aparentemente estas idas y venidas eran, no sé si frecuentes, digamos, pero me imagino que cuando uno tiene una ruptura amorosa es un tema que viene arrastrando desde larga data para ya decir, ¿sabes qué? Pucha, llegamos hasta acá nomás, yo creo que esta relación no da para más. Entonces, por eso es que el fiscal fija como ese término de la relación el 23 de septiembre. Y a mí ese dato me llama la atención porque un fiscal que está investigando 2 delitos de violación con víctimas súper identificadas y con fecha identificada, ¿por qué en su investigación él se va tan para atrás, digamos? Claro. Porque él establece que los términos de la relación con Maite Orsini es el punto cero, porque habla un poquitito de la emocionalidad, del estado emocional del imputado, en este caso que es Jorge Valdivia. Entonces a la Fiscalía le parece relevante ese dato. Otro dato también que me parece relevante, que sale en la entrevista y que le hemos dado poca bola, es que él dice que encontraron sustancias en el departamento de Jorge Sí. Valdivia y de la segunda víctima. Yo le pregunto qué tipo de sustancias, me dice. Todavía no lo puedo dar a conocer en la opinión pública. ¿Pero no es benzodiazepina, este relajante muscular que No habría sabe. sido encontrado en una de las víctimas? No sabemos porque no lo dijo el fiscal. Desconozco qué tipo de sustancia es. Pero eso se presta a mucha interpretación, Sí. a la luz, sobre todo a la luz de ese antecedente ya conocido de las benzodiazepinas, para menos en un caso, y a la espera de lo que podría llegar a ocurrir en el segundo. Mira, yo me he dado cuenta, porque estoy metido bastante en este caso, también en el caso de Katy Barriga, yo me he dado cuenta que los fiscales no dicen nada de manera antojadiza. Cuando un fiscal te tira algo, este es un verdadero juego de ajedrez. Y la Fiscalía, Rodrigo Celis, es viejo conocido de Paula Vial, la defensora de Jorge Valdivia. Este partido ya lo han jugado. Y uno pudiera decir que hay algún, no sé si sangre en el ojo, pero algo pendiente. ¿Por qué? Para que usted que esté en su casa, señora, señor. Ellos se enfrentaron en el caso de Nicolás López. Perfecto. se Paula repite. Vidal fue la defensora de Nicolás López y la Fiscalía le imputó cargo a Nicolás López. Rodrigo Celis no era el que estaba, el jefe de aquella investigación como sí lo es ahora, pero era parte del equipo investigativo. Si bien uno pudiera decir que triunfó la Fiscalía porque Nicolás López, para que ustedes lo recuerden, fue condenado, uno pudiera decir que tampoco perdió tanto Paula Vial porque su condena la está cumpliendo en libertad. Porque desacreditaron el delito de violación, que era el más grave de aquello que se le Exactamente. imputaban a Entonces, Nicolás López. Estuvo un momento en prisión preventiva en Casablanca, ustedes recordarán, pero después la Corte Suprema dijo lo que tú estás diciendo, digamos, y él está cumpliendo su pena no en la cárcel. Entonces, no sé si ese primer partido fue un empate técnico o uno pudiera darle un 2-1 a favor de Vial. Entonces, son viejos conocidos ya, y sobre todo en estas materias. Entonces, cada uno tiene su juego de ajedrez. La entrevista del fiscal salió el jueves, la abogada de Jorge Valdivia habló en otro canal el día viernes, también de una entrevista el fin de semana a la tercera. Es decir, en esto cada uno está moviendo sus piezas, porque yo les reitero, se está preparando el juicio, la Fiscalía está investigando, está tratando de reunir todos los antecedentes para llegar al juicio y decir, yo lo acuso al señor Valdivia por estos delitos, Claro. dos delitos de violación, y son estos los antecedentes que yo tengo. Tú le pudiste preguntar al fiscal porque la abogada ha dicho que está cansada de las mentiras de la Fiscalía. Lo dijo en una entrevista así clarito. Cansada de las mentiras de la Fiscalía. Sí, no, yo no le pregunté sobre eso, en realidad no le pregunté un poco sobre la contraparte, porque además muchas de las reacciones salieron después de la entrevista del fiscal, muchas de las reacciones de la defensa, pero yo creo que es un poco por ahí, son dos viejos conocidos, digamos, Claro. en estas lides, y
y en un caso tan mediático como el de Nicolás López. Lo que pasa es que la memoria nuestra es súper frágil y a nosotros se nos van olvidando los casos, pero el caso de Nicolás López estremeció. Lo que pasa es que últimamente también desde el punto de vista judicial hemos recibido mucha información, entonces como que se nos van olvidando los casos. ¿Y cuál Pero- más sorprendente que el otro? ¿Y cuál más sorprendente que en otro? Ahora, estuvo esa semana en particular, del 17 al 20 de octubre, estuvo muy transitada por Jorge Valdivia. El día 17 ella se contacta con la primera víctima por Instagram, se juntan en el pub El Toro en Vitacura, luego van a la discoteca Candelaria, luego Valdivia con su hermano y un grupo de personas a raíz de este emprendimiento, ¿cierto? De este canal en YouTube que iba a lanzar, festejan, celebran en el departamento de Jorge Valdivia y al otro día, según la versión de la víctima, ella se va, ingresó con pantalones, se retiró sin pantalones, con una suerte de chaqueta amarrada a la cintura. Ese antecedente es bien determinante. Sí. Y Juan Carlos, ¿cuánto podría pasar Claudio Valdivia en prisión preventiva? mira, Jorge Valdivia va Perdón, el Jorge. fiscal decía, Claudio, el hermano. de 5 años y un día hasta 20. Son 2 delitos de violación. O sea, si No, uno- pero en prisión preventiva mientras dure la investigación. La defensora de Jorge Valdivia puede recurrir nuevamente a la Corte de Apelaciones, puede ponerlo, recordemos que se le rechazó un recurso de amparo la semana pasada, pero puede recurrir nuevamente si tiene nuevos antecedentes para solicitar que esta medida cautelar se cumpla con arresto domiciliario total o con arresto domiciliario nocturno, así que es prerrogativa de la defensa ver y los tribunales tendrán que decir cuál es la suerte del majo. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros acá en el Buenos Días a Todos, traernos esto y esta interesante entrevista que le pudiste hacer al fiscal. Un gusto. Que estén bien, Gracias, tengan que buen esté día. muy bien.